Buenas, bienvenidos. Sepan disculpar la demora. Ahí en un minuto iniciamos. Bueno, eh, acomodados los problemas técnicos, saludamos de nuevo. ¿Cómo están? Ahí vamos a conectarnos con Laura Staropoli, que va a hacer la presentación de la charla de hoy. Hola Marce, Hola Laura, ¿cómo estás? bien, ¿cómo Bueno, andás? bien, empezamos un poco accidentados, pese a tener todo preparado. Pero bueno, mientras tanto se va uniendo la audiencia para la charla de hoy. Bueno, son problemas que se resuelven rápido, pero bueno, sí, ahí vamos, ahí se va sumando la gente. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se pudieron conectar. Y mientras vamos esperando unos minutitos para la gente que se está conectando en este momento. Bueno, mientras tanto, yo les comento de qué se trata un poco la charla del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de arqueología de género. En principio, esta charla lo que pretende es ser un poco una reflexión acerca de los roles de género en las sociedades del pasado, para comprender los comportamientos sociales y tener otra mirada de estos comportamientos sociales y también de cómo se fueron dando los cambios culturales. Pero también poder reflexionar acerca de cómo estos roles de género fueron estereotipados un poco a través de la historia del quehacer en nuestra disciplina. Además, lo que pretendemos también es un poco de construir la categoría de género, en principio para poder comprender de qué se trata cuando hablamos de género y poder, además de echar una mirada crítica sobre el sesgo masculino en la generación del conocimiento de nuestra disciplina. Y también pensarnos nosotros mismos en nuestra práctica profesional. Por eso, bueno, hoy tenemos una invitada que es especialista en este tema, así que ahora en un ratito yo los voy a dejar con Marcelo, que él la va a presentar, y después nos vamos a reencontrar en el final para hacer el cierre como una especie de reflexión de la charla. Bueno, si te parece, Marce, yo te dejo la transmisión, así le podés dar la entrada a Mabel Bueno, para comenzar. Dale, nos vemos después. dale. A para el cierre nos vemos. Dale. Bueno, ahora nos vamos a conectar con Mabel Fernández, que es arqueóloga, investigadora, docente. Ahí está. ¿Nos podés escuchar bien, Mabel? Sí, los escucho perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación de la gente del Arqueolab para poder dar esta charla. Y bueno, espero que sea del agrado de todos. Sí. Bueno, vamos a abreviar un poco las presentaciones, ¿no? Pues decía que sos investigadora, sos arqueóloga, trabajás en la Universidad de Luján, en la de La Pampa, donde sos docente, sos también personal de CONICET. Y bueno, hace un tiempo ya incursionaste en este tema del género en arqueología, ¿no? Con sus variantes antropológicas en general, porque tiene una particularidad que es no ser un tema exclusivamente arqueológico que se pueda ver a espaldas de otro tipo de documentación. Y para iniciar un poco, nos gustaría que nos cuentes en principio qué se entiende por género, por esta categoría. ¿Por qué género y no Bien, otro?
Bien, este concepto surge de la psicología y de la psiquiatría también para especificar aquellas identidades que las sociedades imponen a sus miembros, independientemente del sexo biológico. Después fue retomada por distintos movimientos, incluso por el movimiento feminista, para estudiar, o sea, ya como categoría de análisis, es una categoría que atraviesa toda la sociedad, es muy estructural, y ha sido, digamos, tomada como para analizar la relación que existe en los géneros, obviamente esas relaciones independientemente de la biología, ¿no? Esas relaciones están determinadas socialmente, o sea, que el género serían aquellas pautas de conducta que la sociedad impone a sus miembros, teniendo en cuenta lo que esa sociedad considera femenino o masculino. ¿No? Esa sería una definición general de género. No todas las sociedades consideran femenino y masculino las mismas cosas. Por lo tanto, vamos a tener mucha variedad en cuanto a las conductas de género desarrolladas entre distintas sociedades, incluso pueden variar también con las distintas edades y puede variar también con el tiempo. Está bien. Y en este sentido, bueno, un tema destacado siempre en el género es el de la mujer y hay una relación también con el feminismo en origen. Y sí, porque obviamente en estas relaciones de género, como son relaciones muy estructurales que atraviesan a toda la sociedad, obviamente llegan al tema del conflicto, o sea, de las relaciones que existen entre los distintos géneros. O sea que ahí es donde se visualizan las tensiones y los conflictos, y muchos de los movimientos feministas básicamente han estudiado esta relación en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres, con predominancia siempre de lo masculino. Entonces han denominado estas sociedades patriarcales. Entonces los estudios sobre las mujeres, obviamente, sobre género, apuntaron hacia las mujeres, lo que no quiere decir que los estudios de género estudien simplemente o solamente o únicamente a las mujeres, sino que lo que trata de hacer un estudioso de género es ver las relaciones que existen entre los géneros, que son construcciones sociales, que, repito, son independientemente del sexo. Y bueno, sería interesante que nos comentes un poco cómo empieza la relación de esta temática con la arqueología. Bien, en arqueología los estudios de género son un poco más recientes, en nuestro país incluso todavía más recientes, y se enfocan en distintas problemáticas, o sea, no es un estudio unificado, sino que tiene distintas vertientes. Por ejemplo, muchas de las profesionales que estudian, que hacen trabajos sobre género en arqueología, pueden estudiar la historia de la arqueología, o sea, cómo las mujeres arqueólogas formaron parte de la historia de la arqueología y que esa historia prácticamente está invisibilizada. Otra vertiente, que es una de las más comunes, es estudiar el papel que jugó la mujer en toda la historia, ¿no? Ya sea en tiempos prehistóricos o en tiempos históricos. O sea, visualizar a la mujer en esos entornos. Y finalmente tenemos una tercera posibilidad, que sería el estudio actual de qué papel jugamos las arqueólogas en el presente en la academia. O sea, qué relaciones de género se establecen, si hay ventajas o desventajas de alguno de esos géneros y las situaciones de poder que se dan también en la academia. Básicamente, nuestro interés, si bien hemos, digamos, analizado todos estos temas, nos hemos enfocado y hemos hecho algún trabajo también sobre este último tema de la presencia de la mujer en la academia, especialmente en los profesorados y los posgrados. Nos hemos enfocado básicamente en el estudio de la mujer en la prehistoria, o sea, tratar de rescatar la imagen de estas mujeres en la prehistoria, lo cual, ¿por qué ponemos el énfasis siempre en las mujeres? Cuando digo que los estudios de género en realidad son estudios que involucran a todos los géneros. Porque básicamente, digamos, de los términos de esta sociedad, lo que está faltando es la presencia femenina. O sea, la historia ha sido durante mucho tiempo un ámbito muy
masculino. Entonces la presencia de la mujer obviamente ha sido casi omitida. Entonces es obvio que tengamos que empezar por rescatar primero esa imagen y ver cuáles eran realmente las relaciones de género en... Sí, no sé si se termina de Escucho, escuchar, escucho. porque se me cortó un poco acá el audio, me parece. Sí, pero me parece que llegó a escucharse. Bueno, perfecto. Em, bueno, entonces el tema central, sí, cómo se omiten las mujeres en las descripciones del pasado, ¿no? O Mm, sea, cómo algunas actividades se presentan como genéricamente o tácitamente como masculinas. es cierto. Sobre eso quisieras comentar algo, o sea, mencionar algún ejemplo de distintos trabajos o incluso de los propios proyectos. Bueno, en principio, bueno, nosotros formamos parte, o sea, tenemos una formación que también es, digamos, coherente con esa visión, donde las mujeres no aparecíamos para nada. Es más, durante mucho tiempo hemos hecho análisis de distintos tipos donde la presencia de la mujer no estaba registrada, ¿no? Hacemos el análisis de ciertos materiales que nos estaban mostrando en los sitios arqueológicos ciertas distribuciones espaciales que eran unas distribuciones particulares. O sea, lo que veíamos en el registro arqueológico era que los sitios se organizaban de una manera determinada. Comenzamos por explorar alguno de estos sitios y encontramos ciertos patrones, donde veíamos que las actividades desarrolladas en lugares cobijados, en cuevas y aleros, diferían un poco de las actividades realizadas externamente a ese lugar cobijado. Entonces empezamos a poner a prueba este modelo de adentro y afuera, digamos, con actividades diferentes, y nuestra primera idea fue que esto podría corresponder a lo que tradicionalmente llamamos división sexual del trabajo, o sea que ciertas tareas correspondían a varones y otras a mujeres. Para poder ponerlo a prueba, o sea, tuvimos que verificar si esto pasaba en otros sitios de la zona y efectivamente encontramos que en varios sitios se repetía el mismo patrón. Ahora, esto no era suficiente, digamos, como para atribuir esas actividades, si bien sabíamos que eran actividades diferentes, no era suficiente como para atribuirla a alguno de los dos sexos, o sea, hablar de división sexual del trabajo. Entonces incorporamos ciertas categorías, precisamente esta categoría de género para analizar estas situaciones, e incorporamos un concepto que suele ser muy utilizado por las arqueólogas españolas, que es el de actividades de mantenimiento. Con actividades de mantenimiento, ellas expresan todas aquellas actividades relacionadas con lo doméstico, con lo cotidiano, que tienen que ver con la alimentación, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, todas las tareas que se hacen en un entorno doméstico y que generalmente se realizan en un entorno femenino. Usando esta categoría, analizamos nuestros registros y llegamos a la conclusión de que podríamos estar en presencia de estas actividades de mantenimiento en alguno de estos sitios, especialmente en las partes internas. Y en las partes exteriores estaríamos en presencia de otro tipo de actividades, quizás adjudicadas a los varones. Teníamos que poner a prueba esta idea, porque bueno, visto desde, digamos así, parecería que nosotros estamos traspolando lo que pasa en la actualidad en cuanto a la domesticidad, la mujer en el hogar y demás, lo estamos trasladando al pasado. Entonces necesitábamos alguna manera de verificar esta situación, a ver si realmente correspondía o no a una división del trabajo. Entonces acudimos, a diferencia de nuestras colegas europeas, nosotros contamos con la ventaja de tener fuentes documentales.
tenemos registros documentales de quienes entraron en contacto con los pueblos indígenas en el momento de la colonización. Entonces, si bien hay que trabajar esas fuentes y esos documentos con mucho cuidado, obviamente nos dan una información bastante buena sobre cuáles eran los roles que las sociedades indígenas atribuían a lo femenino y a lo masculino. Entonces empezamos a buscar en los registros históricos y en las fuentes cuáles eran esas actividades, a ver si podíamos correlacionarlos con el registro arqueológico. Y también tenemos otra ventaja, tenemos a los propios informantes, o sea, los interlocutores indígenas, a quienes podemos entrevistar. Entonces hemos recurrido, para poder interpretar ese pasado y rescatar la presencia de la mujer en ese pasado, hemos recurrido a digamos, a varias líneas de investigación. No solamente tenemos en cuenta el registro material, el registro arqueológico, sino también el registro documental y las versiones, digamos, de los interlocutores actuales que también aportaron en ese sentido. A partir de ahí, entonces, generamos proyectos de investigación. Hubo un primer proyecto que fue precisamente para determinar qué indicadores podrían ser factibles de identificar en el registro arqueológico para poder detectar esta presencia femenina en el pasado. Y más adelante tuvimos otros proyectos que hablan sobre la imagen de las mujeres en la prehistoria, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de los europeos, cómo vieron a esas mujeres, desde el punto de vista de la propia cultura indígena, por ejemplo, rastreamos a la mujer en el arte rupestre, y finalmente la representación que nosotros mismos como investigadores teníamos de esas mujeres. Entonces todo esto nos llevó a tener una cantidad de datos suficientes como para poder sintetizar en parte cuál era la imagen de esa mujer en el pasado, cuáles eran sus tareas, y llegar a conclusiones que, por ejemplo, distan un poco de las conclusiones tradicionales, digamos, que separa los roles de género de los indígenas de la misma manera que quizás los separamos nosotros o los separaban las sociedades europeas, ¿no? Ahí lo que vemos es una complementariedad. No solamente nosotros trabajamos básicamente con las sociedades patagónicas, y ahí lo que se ve precisamente, hay un estereotipo, como decía Laura, del hombre cazador. La única actividad realizada por el hombre es la caza, mientras que todo el resto de las actividades recaen en las mujeres. Esa era la imagen que teníamos antes de comenzar, digamos, con estos estudios. Y a través de nuestras investigaciones pudimos flexibilizar un poco esa idea, ¿no? Que los hombres participaban en otras actividades, las mujeres podían participar en la casa, los hombres participaban también en el cuidado de los niños. Hay actividades que, por ejemplo, se realizan según la edad. Hay actividades que realizan indistintamente niños o niñas hasta determinada edad. O sea que también la cultura, al asignar roles, tiene en cuenta digamos, estas categorías etarias, que también son categorías que están ausentes en la prehistoria y en los estudios históricos en general. ¿Qué pasa con las mujeres, pero también qué pasa con los niños, las niñas, qué pasa con los ancianos o las ancianas, que formaron parte, obviamente, de esas sociedades y que también están en parte invisibilizadas? Entonces, todo este cúmulo de datos nos sirvió para matizar un poco esa idea y ese estereotipo de la mujer haciendo todo el trabajo y del hombre simplemente cazando, ¿no? Está interesante que, bueno, es la posibilidad con las sociedades más, con el registro más tardío de Patagonia arqueológico, la posibilidad de entrecruzarlo con documentación histórica, etnográfica, para poder empezar a tirar las hipótesis, ¿no? Tener un primer ordenamiento e iniciar hipótesis, porque de hecho después lo que contabas es que van a contrastar si se representa algo compatible en una división del espacio, de las actividades. Alguno de los presentes estaba preguntando en qué sitios estuviste aplicando el modelo Bien, y las observaciones. sí.
En principio fueron en sitios de Río Negro, los sitios que yo tomé en su momento para mi tesis de doctorado, el sitio Casa de Piedra de Ortega, en la zona digamos, del Pichileufu, que es un afluente del río Limay, de la margen Río Negrina. Es una pequeña cavidad, una cueva que tiene arte y tiene un espacio abierto al exterior, y nosotros hicimos excavaciones tanto en el espacio interno como en el espacio externo. Y después también cuando digamos, notamos esta diferencia en la distribución de los materiales y empezamos a pensar a qué se debía y si había algún patrón, aplicamos el mismo criterio en otros sitios también de Río Negro, por ejemplo, en Nestares, también es un alero, donde se trabajó en el alero y se trabajó en la parte externa, y también lo hicimos en Neuquén, en la cueva Epuyán Grande, donde teníamos registros del interior de la cueva y teníamos registros también del mallín que estaba, digamos, en las inmediaciones de la cueva. O sea, lo que veíamos era que los registros eran diferentes, el registro arqueológico era diferente en los lugares protegidos, que nosotros podíamos, digamos, relacionar con lugares más domésticos, y era diferente de los lugares exteriores. Y bueno, esos eran los sitios básicamente en Neuquén y Río Negro. Obviamente no son muy numerosos los sitios porque tampoco tenemos muchos sitios que tengan esa característica, o sea, que tengan un lugar reparado donde la gente se pueda refugiar y un lugar a cielo abierto. Entonces, bueno, pero por lo menos hay 5 o 6 sitios que siguen este mismo patrón. ¿Y qué actividades detectamos adentro y afuera que nos hizo pensar precisamente en una división del trabajo, a menos de manera hipotética? Adentro encontrábamos muchos restos, por ejemplo, fogones, restos de hueso, restos de comida. Cuando llegamos a época que ya empiezan a introducirse la cerámica, encontramos restos de cerámica también. La diferencia en la cantidad de cerámica que había dentro y afuera era enorme. Por ejemplo, recuerdo, Casa de Piedra de Ortega tenía 300 restos adentro y 4 afuera. O sea que era muy evidente que las tareas que se estaban realizando adentro eran diferentes de las que se hacían afuera. Y afuera mayormente lo que se veía eran restos de producción lítica, especialmente de puntas de proyectil. Obviamente esta tarea normalmente asignada a los varones, aunque no sabemos si también las mujeres podían tallar, lo cual es muy factible que también pudiesen hacer artefactos de piedra, ¿no? Pero bueno, como la caza siempre fue relacionada con el varón, pensamos que quizá también ese sector del sitio estaba, digamos, ocupado por varones que se ocupaban precisamente de hacer sus proyectiles y hacer sus armas para la caza. Bueno, es todo un tema la cuestión de la, también de la normativa de género, ¿no? Porque incluso contando Ujú. con documentación etnográfica que Sí. separa, que indica ciertos roles, por ahí viendo en detalle no es tan así y hay bastantes tareas compartidas. Sí, seguramente. Es más, cuando hicimos el estudio de las distintas fuentes, de los distintos documentos, tuvimos que tener en cuenta también de dónde venía quien estaba informando, o sea, cuáles eran sus concepciones. Eso nos llevó, por ejemplo, a ver o a leer o a investigar sobre los criterios de domesticidad en Europa, en España específicamente, en el siglo XVIII. Hay un maravilloso libro de Gloria Rubio, que trata precisamente sobre la domesticidad, o sea, la idea de domesticidad de la mujer en España en el siglo XVIII. Entonces lo que queríamos ver también era de qué manera o en qué medida la visión de estos, digamos, exploradores que llegaban y digamos, convivían con los indígenas y narraban ciertas cosas, de qué manera estaba influida su visión por las propias ideas típicas de, digamos, de su lugar de procedencia, o sea, la idea de domesticidad que encontramos en Europa en los siglos XVIII y XIX. Y esto nos llevó a hacer un análisis bastante minucioso de algunas fuentes. Por ejemplo, tomamos como caso particular a Muster, George Muster, porque bueno, es un viajero que convivió con los indígenas durante más de un año, y tiene mucho detalle en su narrativa y demás.
haciendo o sea, su versión era la de muchos otros autores, que los hombres se la pasaban cazando, mientras que las mujeres hacían todas las demás actividades. Cuando uno hace una lectura más detallada, y no solamente tiene en cuenta lo que él señala como actividad masculina o femenina, sino lo que narra simplemente, nos damos cuenta que hay muchas actividades que los hombres hacían que no están señaladas como tales. Por ejemplo, se pierde un animal, ¿quién va a buscarlo? El cacique manda siempre a un varón a que vaya, a un hombre, a que vaya a buscar ese animal. Capaz que tiene que estar 2 o 3 días fuera del campo buscando ese animal hasta que vuelve con él. O, por ejemplo, los que llevaban las noticias, o cuando tenían que cruzar un río, ¿quiénes llevaban a las criaturas? Si bien las mujeres siempre llevaban a las criaturas consigo en las marchas, muchas veces al cruzar los ríos, el cuidado de los niños se le adjudicaba a los varones. O sea que había muchas actividades que podía realizar uno u otro sexo, incluso las actividades o los roles de jefatura. Siempre se piensa que solamente los varones ejercían ese rol de jefatura, y hemos encontrado al menos 3 o 4 mujeres que ejercieron jefaturas dentro de estas poblaciones indígenas. O sea que, si bien lo que existe es una predominancia en ciertos roles o ciertas tareas adjudicadas a mujeres o a varones, en realidad el sistema es mucho más complejo y las tareas son mucho más compartidas de la que uno puede pensar en, digamos, mirándolo desde una primera instancia o a primera vista, ¿no? Está bien, o sea, las fuentes documentales requieren un análisis como cuidadoso. Y nos Sí. preguntan acá, estaba leyendo, nos preguntan por los informantes, en el caso que hicieron entrevistas y si eran Ujú. de comunidades originarias. Sí, hicimos entrevistas, o, digamos, a interlocutores. Preferimos la palabra interlocutor, aunque yo dije sí, informante, porque da una idea de que la relación no es simplemente uno que pregunta y siempre el informante informando lo que sabe, sino que la idea de interlocutor da una idea de más de diálogo entre el investigador y su entrevistado. Entonces sí, hicimos entrevistas, incluso una de nuestras colegas, la doctora María Teresa Boschín, tiene cantidad de entrevistas hechas a poblaciones originarias, donde, por ejemplo, se les ha preguntado sobre cuestiones simbólicas, sobre el arte rupestre, sobre los distintos significados del arte y demás. O sea que sí, o sea, contamos con esa información. Obviamente, uno puede cuestionarse si estas poblaciones, digamos, mantienen las mismas ideas que digamos que las poblaciones que ocuparon los sitios que nosotros estamos excavando. Pero obviamente no hay cultura que no haya cambiado, o sea que el cambio es parte de la cultura, y digamos que incluso se puede detectar cuando los cambios proceden del sistema colonial o no. Entonces también es enriquecedor ver cuán, digamos, cuán grabado está en su historia y en su memoria ciertas cuestiones que hacen a la simbología y a las representaciones. O sea que sí hemos trabajado con informantes. Es más, en el libro que publicamos, después seguramente hablaremos de eso, en el libro que publicamos sobre ese mismo libro, Géneros, Saberes y Labores, uno de los capítulos precisamente es el relato de una interlocutora indígena de pueblos originarios, es mapuche. Lamentablemente no quiso que apareciera su nombre, nos hubiese gustado que así apareciera, pero bueno, respetamos su deseo de no ser mencionada. Y ahí se publica una entrevista que habla sobre el ciclo vital de las mujeres, o sea, desde el nacimiento, desde el embarazo, los cuidados de los niños, hasta la muerte. O sea, cómo vive una mujer todo ese ciclo vital. Y bueno, ella, me acuerdo que fue la que corrigió, o sea, una vez que el capítulo estuvo listo, se le leyó obviamente todo ese capítulo, ella hizo observaciones, o sea que se tuvo mucho cuidado en que realmente, digamos, reflejara lo que ella realmente dijo, ¿no? Y como digo, lamentamos que no se haya querido identificar, ¿no? Porque hubiese sido muy lindo que
que apareciera también su nombre ahí entre los nombres de los investigadores que hicieron ese libro. Claro, sí, la autoría propia Sí, que le corresponde va. sí, Y acá nos comentan, te voy mencionando así de los comentarios. sí. Em, lo ven en sentido inverso el libro. Bueno, después le subimos una imagen, no tengo cómo espejarlo. Es Géneros, Saberes y Labores de las Sociedades Indígenas Pampeano-Patagónicas, que está editado por la Universidad de Luján. Eh, Así que bueno, después ponemos algún enlace con más información. Lo mismo preguntaron incluso si está tu tesis disponible. No sé si está en algún repositorio, pero bueno, Bueno, quizás en los me comentarios. avergüenza decir que no la publiqué. Ah, En la tesis, digamos que cuando hice la tesis ya hace mucho tiempo, recién comenzaba y simplemente aparece la mención a que esas distribuciones podían corresponder a diferencias de género. Pero en trabajos posteriores a la tesis sí, digamos, tratamos el tema, incluso con algunos colegas tratamos el tema en 2 o 3 publicaciones que hablan precisamente sobre estos patrones y las diferencias en, digamos, en estos sistemas adentro y afuera que habíamos de alguna manera hipotetizado. Sí, lo que les comento del uso de fuentes y del uso de material arqueológico está presente en este libro. Este libro, digamos que es el resultado de estos proyectos que fueron posteriores a la tesis, estos proyectos de investigación que realizamos en las universidades de La Pampa y en la UJAM. Entonces, en estos proyectos de investigación, finalmente, digamos, distintas colegas, varones y mujeres, trabajaron juntos y finalmente sacamos esta edición que, digamos, no solamente, en principio le íbamos a poner géneros, saberes y labores de las mujeres, pero en realidad no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de relaciones de género. Entonces, bueno, finalmente quedó, digamos, género, saberes y labores de las sociedades indígenas pampeano-patagónicas. Y en este libro, como les decía, hay contribuciones de gente que, digamos, lleva años y años investigando. Por eso lo que me gusta es que ninguno de los títulos dice preliminar. Los arqueólogos solemos poner como título a nuestros trabajos informe preliminar, resultado preliminar. Esto no es preliminar, porque realmente quienes trabajaron en este libro es gente con muchísima experiencia, son investigadores e investigadoras que conocen muy bien el tema y obviamente el resultado se refleja en ese libro. Y lo que quisimos hacer es una versión que, si bien no dejara de ser científica y académica, fuera accesible al público en general. O sea, porque obviamente, realmente, si nosotros queremos cambiar de alguna manera ciertas situaciones como las que planteaba en el inicio Laura, obviamente tenemos que hacer difusión de estas cosas, ¿no? Entonces, el último de los capítulos del libro es una propuesta didáctica, o sea que también les puede servir a los docentes a nivel primario, a nivel secundario, como para poder plantear estos temas de las diferencias de género y de los roles atribuidos a varones y a mujeres, la división sexual del trabajo. Está hecho por docentes, colegas de la Universidad Nacional de La Pampa, que comparten conmigo la cátedra de prehistoria en la actualidad, Mirta Zink, Estela Cornelis. Ellas dos se encargaron de hacer este capítulo donde un docente puede encontrar herramientas que le sirvan para poder plantear estos temas en el aula también, porque eso me parece que era una de las cosas que nos interesaba mucho de este libro, que tuviese una amplia difusión y que pudiesen leerlo no solamente el público en general, sino que sirviera también para docentes. está bueno eso. En los comentarios varias personas nos indicaron que es un tema que les parece lindo para escolares, incluso público de bibliotecas. Y bueno, vos también que sos docente, un poco lo incorporás esto. Sí, en nuestro programa de prehistoria ustedes saben que en nuestra universidad pública uno tiene que
ceñirse un poco a la currícula que bajan, digamos, desde la institución. Pero dentro de esa currícula, si uno trata los temas, digamos, tiene libertad en cuanto a, digamos, utilizar la bibliografía que uno quiere, darle el enfoque que uno quiere. Entonces, cumpliendo con las temáticas o los contenidos, que son los contenidos de prehistoria, que es la materia que yo doy en La Pampa y también en Luján, hemos incorporado la visión de género también. Como el género es una categoría transversal, como dije, porque básicamente el género es el que de alguna manera interpreta las relaciones entre varones y mujeres a través de ciertos conflictos. Pero bueno, como es una categoría tan transversal, también en nuestros programas el género aparece transversalmente. Si bien les damos, por ejemplo, una introducción de a qué nos referimos con el tema de arqueología de género, pero también incorporamos, por ejemplo, cuando hablamos de historia de la arqueología, incorporamos también a las mujeres arqueólogas. Después, cuando vemos el tema de evolución, incorporamos la figura femenina dentro de la evolución biológica. Más adelante, cuando vemos las primeras tecnologías humanas, vemos lo que se llama paleolítico y demás, vemos también cómo las mujeres también podrían haber intervenido en lo que es en la fabricación de útiles, de esos primeros útiles, y también vemos, por ejemplo, la imagen de la mujer a través de las representaciones, o sea, del arte paleolítico, de las figuras, de las representaciones femeninas que aparecen. O sea que, nuevamente, las categorías de género atraviesan el programa de manera de tener una visión más amplia de lo que fue el pasado y no solamente esta versión sesgada que tenemos a través de una visión totalmente masculina de lo que fue la prehistoria, ¿no? Y bueno, y en este sentido es también interesante que la temática no es una especialización, digamos que simplemente para que le interese a ciertos profesionales, pensando en los arqueólogos en general, que por ahí alguien lo toma como temática, lo puede desarrollar un poco más, pero sería más bien algo que todos tenemos que prestarle atención, porque estamos muchas veces manejando como tácitamente asignaciones de género, algunas que se piden que se demuestre, otras que no. Exactamente. En realidad, lo ideal sería que exista una arqueología que incluya el estudio del pasado, el conocimiento del pasado, que incorpore a todos los actores del pasado, tanto a los varones como a las mujeres, como a las niñas, como a los niños, los ancianos, ancianas, o sea, que incorpore a todas las edades y los géneros dentro de ese estudio del pasado. El enfoque de género, obviamente, es un enfoque que puede aplicarse a distintas disciplinas, incluso a la arqueología, a cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos. Por ejemplo, hay especialistas en análisis lítico, en análisis óseo, cerámica, en arte rupestre, en cualquiera de esas especialidades puede aplicarse el enfoque de género, o sea, puede rescatarse el papel de las mujeres en ciertas actividades que no ha sido visibilizado hasta ahora. Fíjense hasta qué punto lo tenemos muy normalizado, arqueólogas, la tecnología es un varón, porque muchas veces yo estoy segura que si uno manda un artículo académico a evaluar y pone que los hombres hacían puntas de proyectil y cazaban, ningún evaluador o evaluadora le va a pedir que prueben que realmente eran los hombres que cazaban o fabricaban las puntas. Sin embargo, si yo hiciese lo contrario y pusiera que son las mujeres las que cazan y las que hacen las puntas de proyectil en determinada sociedad, me van a pedir pruebas. Obviamente, el evaluador lo primero que va a decir, o la evaluadora va a decir, bueno, ¿y cómo sabe que eran mujeres y no eran varones? O sea, hay ciertas cosas que están muy normalizadas, incluso normalizadas desde las representaciones. Si uno entra a internet y empieza a mirar imágenes sobre la prehistoria, ustedes ponen prehistoria y ven imágenes de la prehistoria. ¿Qué vemos? Una prehistoria básicamente masculina. Desde la evolución de los primeros homínidos, donde esa escala evolutiva que aparece el hombre caminando es una figura masculina, hasta las imágenes de los neandertales, las imágenes de los cazadores, todas son figuras masculinas, como si realmente los hombres hubiesen surgido de generación espontánea. O sea, no figuran para nada las mujeres. Sin embargo,
esto se está revirtiendo, o sea, no quiere decir que nosotros hayamos descubierto este tema de género. Hace años que en Europa se viene trabajando con estos temas de género, se viene trabajando mucho en los museos, en los distintos guiones, en las imágenes, porque fíjense que a veces uno ve una imagen y les queda más que uno si uno hiciese una lectura, ¿no? Entonces, lo que aparece en los museos, lo que se da en las escuelas, entonces hay mucha gente que ha estado trabajando sobre estos cambios en lo que es la iconografía de lo que es la representación del pasado, incorporando a las mujeres, obviamente, también en ese pasado como parte del pasado. Y si el tema sea como repito, si se ha puesto énfasis en la figura de la mujer es porque precisamente era la imagen que estaba ausente, ¿no? Pero en realidad el estudio de género involucra estudiar las relaciones entre los géneros de varones y mujeres. Claro, era muy asimétrica la representación. Sí. Y hablando de representaciones, bueno, no solo las del presente, nos están preguntando por las representaciones del pasado. Por ejemplo, si hay representaciones en arte rupestre de mujeres. Sí, hay representaciones en el arte rupestre. Bueno, por ahí vi que está conectada una colega, amiga, María Teresa Boschin, que en este libro le dimos la difícil tarea de buscar a la mujer en el arte rupestre patagónico, especialmente en el arte rupestre más tardío, si se quiere, donde hay muchas representaciones que son bastante, digamos, geométricas o no figurativas. Entonces, que eso también hay que tomarlo con un poco de cuidado, lo que es figurativo o no figurativo, según quien lo vea o quien lo interprete. Pero para un observador neutral, nosotros veríamos en esas imágenes geometrismo. Bien, a ella le dimos la ardua tarea de buscar representaciones de mujer en el arte rupestre, y las encontró. Y hay algo que me dijo que yo siempre lo recuerdo, es que uno no encuentra lo que no está buscando. Entonces, faltaba que ella se sentara a buscar esas representaciones para que esas representaciones aparezcan. No solamente la representación de la mujer en sí, representación de partes de la mujer, como aparecen también en Europa en el arte paleolítico, sino la representación de objetos que son parte del patrimonio cultural de las mujeres. Entonces también ella usó distintas líneas de evidencia para poder llegar a ver la representación femenina en el arte rupestre. O sea que sí, en el libro también, digamos, ella, digamos, fue una síntesis de su trabajo en ese sentido. Y nos preguntan, por ejemplo, si llega a haber representaciones de la mujer cazando. No, no que recuerde ninguna representación, no en, por lo menos estamos hablando del arte patagónico, no del arte Claro, europeo. sí. Sí, bien. No que recuerde ninguna representación. Las únicas representaciones que yo recuerdo de cazadores son mayormente varones o simplemente lo que nosotros llamamos, cuando no sabemos si son varones o si son mujeres, antropomorfos. O sea, hay figuras humanas, por ejemplo, Cueva de las Manos, o sea, figuras en representaciones muy antiguas en el arte rupestre patagónico, donde aparecen las escenas de caza. En esas escenas de caza aparecen, a veces puede distinguirse, porque a veces las representaciones son bastante explícitas, o sea, cuando dibujan al hombre lo dibujan con órganos sexuales, y también en el caso de las mujeres. Entonces, pero en algunos casos no representan órganos sexuales, y nosotros ¿qué hacemos? Asumimos que esos cazadores son varones. Claro, Pero, volvemos. claro, volvemos a esa idea, pero sí digamos que hay evidencia que muestra que en algunos casos sí son representaciones masculinas, porque muchos casos están sexuados. Por ejemplo, en las cuevas de Comayo, las representaciones de hombrecitos tienen obviamente sexo, entonces ahí sí no hay duda de que son varones. Pero en algunos casos se enmascaró en esa figura, que eso es otro de los conceptos que Boschin critica, se enmascara dentro de este concepto de antropomorfo, cuando no puedo decir qué es. Si es una figura masculina o femenina, digo antropomorfo. Pero
digamos, intuitivamente pienso que es un varón, por ejemplo, ¿no? Si está casando, obviamente voy a pensar automáticamente que esa figura, aunque no tenga ningún atributo que a mí me lleve a considerar cuál es su sexo, siempre estoy pensando en un varón. Entonces, Bueno, es bueno, un poco también, acá, sí. sí, 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 hay que revisar también nuestras propias imágenes, ¿no? Que eso también es una tarea que tenemos que hacer a veces los investigadores porque no estamos exentos, o sea, vivimos en una sociedad, tenemos las mismas pautas culturales que el resto de la sociedad, obviamente los mismos mandatos de género, y bueno, obviamente para deconstruir un poco eso hay que hacer cierta reflexión sobre nuestra propia práctica, ¿no? O sea, para investigar el pasado uno investiga un poco su propio presente y entra en conciencia Sí, de eso. Acá en los comentarios nos dicen que por lo charlado, bueno, parece que la batalla más difícil es de las representaciones que tenemos los que gestionamos el conocimiento, o sea, investigadores, sí, docentes, estudiantes. exacto, sí, sí. Sí, es una de Y, las batallas más difíciles. Por eso la educación y la difusión, obviamente, son las herramientas más valiosas que tenemos, digamos, para cambiar esta situación. y nos preguntan también por qué la presencia de la mujer era ignorada Bien, en las bueno, representaciones, ¿no? esto tiene que ver con la historia, con nuestra propia historia como cultura occidental, donde la imagen de la mujer ha sido sesgada, o sea, la historia ha sido una historia masculina. Si ustedes ven la historia, por ejemplo, la historia argentina, que no se nos ha enseñado, eh, obviamente ¿cuántas figuras femeninas conocemos de la historia argentina? Mm. ¿Y cómo las conocemos? Por ejemplo, Remedios de Escalada, ¿por qué la conocemos? Porque era de San Sí, Martín. Y yo porque vivo en asociada Remedios a... de Escalada. Pero fuera de eso, o sea, tenemos nombres, algunos nombres de mujeres que sabemos, sí, hizo la bandera, cosió la ropa para el ejército, ¿no? Pero en realidad tenemos muy poca idea del papel. Nuestra historia es una historia, más vale la historia que se enseña, digamos, una historia política, una historia de batallas, donde los protagonistas principales siempre son varones, son hombres, y el papel de la mujer queda totalmente desdibujado. En la guerra, por ejemplo, en la guerra, no había mujeres en la guerra, solamente los varones iban a la guerra. ¿Quién les daba de comer? ¿Quién cuidaba a los enfermos? ¿Quién participaba activamente en las luchas también? Mujeres. Y sin embargo, está totalmente sesgado. Y bueno, si me preguntan por qué, bueno, una feminista diría que esto es así porque vivimos en una cultura patriarcal, donde dentro de esta digamos, asignación de roles que la sociedad otorga a los varones y a las mujeres. Y dentro de estos estados de poder, quien tiene más poder serían los varones y por eso muchas veces la imagen de las mujeres, no solamente en la prehistoria, sino en la historia, aparece totalmente desdibujada. Salvo algunos casos excepcionales, por ejemplo, hay una gran divulgadora Margarita Sánchez Romero de la Universidad de Granada, de España, que es una muy buena divulgadora científica y que hace estos estudios sobre arqueología de género, que en un momento dijo, bueno, aparecimos en la evolución porque de casualidad uno de los fósiles más conocidos de nuestro pasado evolutivo fue una hembra, como Lucy. Entonces no tuvieron otro remedio que ponernos también como parte de la evolución. Pero si en lugar de encontrar a Lucy hubiesen encontrado un representante macho de la especie, obviamente también hubiese quedado desdibujado nuestro papel dentro de la evolución. O sea que, bueno, es una situación histórica, coyuntural de la sociedad, esta invisibilización de la mujer en la historia. Y bueno, digamos, nuestra humilde, digamos, intención es que esto se revierta y poder rescatar a la mujer de ese olvido y que aparezca realmente un pasado un poco más, digamos, coherente con lo que debió ser en realidad, donde hombres y mujeres convivieron con distintas relaciones de poder, quizás no podamos, digamos, investigar todas esas relaciones, hay muchas cosas que se nos van a escapar, obviamente, pero no podemos obviar a todo un sector de quienes intervinieron en esa historia de la humanidad.
Y, y en el tema que investigás, bueno, se suma esa visión, se suma la dificultad de que no solo de la subordinación de la mujer en la visión tradicional, sino la subordinación de los grupos indígenas. O sea, con lo cual en el caso de las mujeres indígenas eh, está representando un caso con un doble nivel de dificultades, ¿no? Y de Sí, omisiones. sí, 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 exactamente. Fíjense, como les comentaba hace un rato, eh, quien nos dio, digamos, ese testimonio tan valioso sobre el ciclo de vida de las mujeres indígenas mapuches, no quiso aparecer en el libro. Yo no sé si, bueno, fue por esta cuestión que vos estás mencionando, Marcelo, también, o que se sintió de alguna manera, digamos, expuesta, pero realmente nos hubiese gustado que ella, digamos, de su propia versión, que en realidad la dio, pero digamos a través de una entrevista y a través de la voz de un interlocutor que bueno, estas cuestiones de género, no, tampoco hay que pensar que somos solamente las mujeres quienes estamos trabajando en estudios de género. También los hombres trabajan en este enfoque de género. Incluso en este libro aparece un capítulo de alguien que yo conozco que está por ahí entrevistándome. También aparece un capítulo de Marcelo con un enfoque de género. O sea, no es necesariamente un enfoque feminista ni de mujeres, sino que también los varones, obviamente. Si uno quiere conocer realmente cómo fueron las relaciones humanas en el pasado, cómo se desarrollaron esas sociedades, no puede omitir parte de esa sociedad. Entonces, eso es algo que lo puede ver cualquier arqueólogo. Entonces, desde ese punto de vista, todos los arqueólogos deberíamos hacer este tipo de arqueología más comprensiva, ¿no? Esta arqueología de género, si se quiere, o arqueología simplemente, pero donde todos tengan cabida. Bueno, muy bueno, muy ilustrativo tu charla. Aprovecharíamos ahora para ir redondeando con algunas preguntas de los que Bien, están presentes. Em, Creo que alguien había comentado que desde su rol de maestro se preguntaba si era apropiado incorporar este estudio en alumnos de escuela primaria, ¿no? Eh, y sí, digamos, totalmente, ujú. totalmente. Es más, deberíamos hacerlo en las escuelas primarias, porque no es un tema, es que a veces se confunde el tema de los estudios de género porque se piensa que es una teoría feminista que va en contra de los hombres, que solamente queremos hacer historia de las mujeres y que es una cosa muy contestataria, protestante, digamos, de esta realidad. Y en general lo que intentaríamos llevar a las aulas básicamente sería que en las sociedades hay géneros, y esos géneros están determinados por las mismas pautas que la sociedad impone, independientemente de lo que la sociedad considere femenino o masculino, independientemente de todas las diversidades que pueda haber. La sociedad es la que establece qué es lo femenino y qué es lo masculino para cada una de esas sociedades en determinada época, en determinado momento, con determinados criterios y en cada una de las sociedades. Los niños, obviamente, también desde pequeños, están instruidos en esas conductas de varones o de mujeres. Entonces, obviamente, si nosotros les enseñamos que estas conductas no son conductas naturales, sino que son pautas culturales que se independizan del sexo biológico, y bueno, les vamos a ayudar a pensar si esas conductas culturales no son posibles de cambiarse cuando están representando cierta, digamos, desigualdad entre los géneros. Porque si nosotros naturalizamos esas conductas, decimos, bueno, son las conductas que la sociedad impone y son las conductas naturales, o sea, lo que por naturaleza corresponde. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos inamovible, eso no se puede cambiar. Entonces, si nosotros empezamos por las escuelas primarias
hay muchas pautas que son las que la sociedad nos impone, la sociedad nos está diciendo qué es lo femenino, qué es lo masculino, y que eso es una cosa cambiante, no solamente cambiante en el tiempo, sino de una sociedad a otra. Entonces va a ayudar a deconstruir esta idea y a desnaturalizar ciertos supuestos. Hay muchas actividades que hasta hace poco se consideraba que eran, por ejemplo, actividades masculinas, el boxeo, por ejemplo. Sin embargo, ¿quién dice que el boxeo es una actividad masculina? O sea, siempre es la sociedad la que le otorga esa característica a estas categorías, si son masculinas, si son femeninas. Pero en realidad esas cosas cambian. Hoy hay mujeres que hacen boxeo. Entonces, obviamente, no tiene que ver con las, digamos, con su biología, no tiene que ver con la asignación de sexo, sino obviamente tiene que ver con las categorías que se relacionan con el género. Y si el género es quien pone en relación las sociedades humanas, obviamente que es preciso que los niños también aprendan, porque obviamente los niños se relacionan, las niñas y niños se relacionan en las escuelas, y hay relaciones de género, y hay relaciones de poder, y hay relaciones de conflicto. Entonces, poder empezar a modificar eso o a, digamos, a concientizar de que eso existe y es así, también, digamos, contribuiría a que las cosas cambiaran, digamos, sean un poco más flexibles, ¿no? Bueno, Mabel, la verdad, muchísimas gracias por esta charla que nos llevó a, digamos, por distintos temas y mostrar que el pasado no es una cosa que quedó atrás. Así Bien, que te agradecemos y por ahí hasta otro encuentro. Bueno, acá Bueno, volvimos. se nos cortó justo, que nos fuimos de tiempo porque era interesante y había preguntas y comentarios. Sí, sí, no, no. Además, Instagram no perdona. Eh, No, tiene el relojito de arena muy puntual. Bien calculado. Bueno, bueno, para darle un poco el cierre a esta charla, la verdad muy interesante, como decís vos, la verdad es que para poder seguir hablando del tema, seguir pensando. Bueno, como decía, yo quería rescatar algunas cosas que mencionó Mabel que me parece importante como para hacer este cierre, ¿no? Cuando ella hablaba sobre la categoría de género, más que de categoría, ella hablaba de las relaciones de género y cómo estas relaciones en cada sociedad define sus propias, digamos, pautas culturales en cuanto a estas relaciones como categorías pero que estas sociedades al mismo tiempo van cambiando y esas concepciones sobre las relaciones de género también van cambiando. Desde el punto de vista del aporte de la arqueología de género, que creo que es una contribución más allá de lo que es nuestra disciplina en particular, a mí me pareció interesante esto de poder visibilizar y roles y funciones que quizás no estaban muy en claros o que quizás estaban como estigmatizadas y cómo estos roles y funciones muchas veces eran compartidas por distintos géneros, ¿no? Mabel mencionó, por ejemplo, no solo los varones, los niños, las niñas, los ancianos, que muchas veces los roles que se llevaban a cabo eran roles compartidos. También me parece interesante el uso de distintas fuentes de información para poder reconstruir esas funciones y roles, ya que esas fuentes de información aportaron como diferentes miradas de una misma temática, ¿no? Más allá de que cada fuente exige quizás una examinación un poco minuciosa y poder estudiarlos con más detalle. Por último, me parece que más allá de lo que es la arqueología en sí, que es la arqueología de género en sí, lo que estudia, me parece importante que nos ayuda también un poco a pensarnos a nosotros como profesionales desde qué lugar estamos generando el conocimiento, poder pensarnos también desde dónde nos posicionamos para ejercer nuestra profesión y poder también pensarnos a nosotros mismos como individuos que vivimos en una sociedad que tiene pautas culturales y pensar un poco para desmitificar esta idea de que las mujeres hacemos unas cosas y los hombres hacen otras. De hecho, si uno lo piensa en el contexto social en el que vivimos, como muchas tareas que tienen que ver del ámbito doméstico son compartidas tanto por los varones como las mujeres, por ejemplo, en el caso del
cuidados de los chicos, en el caso de la preparación de la comida. Y me parece importante que nosotros eso lo reflexionemos, como personas que vivimos en un contexto cultural, pero también como profesionales para cuando ejercemos nuestra profesión. Así que bueno, desde mi punto de vista, la verdad me pareció muy importante, por lo menos a mí que no tenía muy en claro de qué se trataba esto, me clarificó bastante algunas cuestiones. Por supuesto, es un tema que todavía da para pensar mucho y para reflexionar. Eh, bueno, esa es mi, mi contribución. Bueno, Vos, bueno, concluimos entonces el bueno, encuentro de hoy y será hasta la próxima. bueno, les agradecemos a todos los que se pudieron conectar y escuchar la charla, y bueno, los esperamos en nuestras próximas actividades que vamos a estar realizando, así que les pedimos que nos sigan por las redes para enterarse de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Marcel. Gracias. Hasta luego. Chao.